Muy buenas tardes y bienvenidos todos a la iglesia más hermosa. Tu casa de restauración familiar, la iglesia TCRF. Estamos en todas las redes sociales y estamos activados. Tuvimos un devocional espectacular, tuvimos la Santa Cena y ahora tenemos un invitado especial. ¿Desde dónde, Angelito? Desde Wichita. Ok, uno de los jóvenes de esta casa, un adorador, toca el piano, la guitarra y tiene una voz privilegiada. Y es un joven que ha cautivado mi corazón, su humildad, su pasión por lo que le toca hacer. Ciertamente es impresionante. Y Dios puso en mi corazón que estuviera hoy con nosotros compartiendo la poderosa palabra de Dios. Y estoy hablando de Joel Villegas. Dale share, dale share. Bendiciones a todos en esta mañana. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Es para que se me quiten los nervios. Mire, yo estoy muy contento de estar aquí. Yo quiero aprovechar este momento para dar unas palabras de agradecimiento. Como mencionó el pastor, mi nombre es Joel Villegas. Quizá muy pocos de ustedes me conozcan en un ámbito más personal, pero yo llegué aquí. El pastor estaba hablando hace unos minutos acerca de las invitaciones y de cómo crece la iglesia. Y es así, la realidad es así, es por relaciones. El reino de Dios funciona por relaciones. Yo llegué aquí por ese amigo inseparable que el Señor puso en mi camino, Juni, que no está aquí en esta mañana. No sé si luego va a ver el live, así que le mando saluditos si lo está viendo luego. Pero así fue que yo llegué acá y ha sido un lugar de refugio para mí. Pastor sabe, yo estuve hablando con él muchos meses antes de yo llegar acá. Y el pastor sabe las situaciones que yo estaba enfrentando en mi vida espiritual. Y sabe que yo necesitaba un lugar de refugio y esta casa literalmente fue una casa de refugio para mí. Y realmente el ministerio de adoración, los muchachos, todo han sido para mí una bendición grandísima. Nuestro pastor me ha bendecido grandemente como él ni se imagina con sus palabras. Mira, yo recuerdo, y yo no iba a decir esto públicamente, pero yo recuerdo que a principios de este año el pastor se acercó a mí un día y me dice: estaba orando por ti anoche y el Señor me habló de tu carro y me habló de tu trabajo. Y yo me quedé, espérate, yo llevo aquí como 2 semanitas nada más o algo así. Y él me dijo: ya Dios me habló de tu carro y me habló de tu trabajo. Sabe que yo no tenía carro. Y me dijo, así que tranquilo, confía que eso viene. Mira, cuando a mí me dan una palabra desde pequeño, ¿verdad? En la iglesia desde pequeño, yo cojo la palabra y digo, ¿sabes qué, Señor? Voy a ponerla ahí, voy a esperar en esa palabra, porque si realmente tú hablaste, esa palabra se va a cumplir. Y yo recuerdo que hasta se me olvidó. Y un día yo recibo una llamada a mi casa y me dice, mira, para que venga a buscar el carro que está aquí, lo que necesitas es comprarle el malvete, está todo. Y eso fue un trambo entre el pastor, entre Carlos, o sea, una cosa que yo me quedé, pero ¿qué está pasando aquí? Yo no sabía ni qué decir. Yo le dije a Carlos, realmente yo no sé ni qué decirte. Y me dicen, es que yo no te estoy pidiendo que tú digas nada, ven y búscalo, es lo que tienes que hacer. Entonces, yo recuerdo que un mes después de eso, yo estaba hablando con una compañera de trabajo. Yo estaba trabajando en una tienda por departamento y estoy todavía trabajando ahí, y yo recuerdo que ella me pregunta, mire, ¿qué tú estudiaste? ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? Y qué sé yo, y yo le cuento, mira, pues yo estudié televisión, pero pues no he encontrado trabajo, el ambiente es bien fuerte y es bien difícil entrar. Y yo recuerdo que ella me dice, ¿tú estudiaste televisión? Pues mira, yo tengo un amigo que trabaja en un canal de televisión. Yo lo voy a llamar y le voy a preguntar a ver si hace tiempo no hablo con él y hace mucho tiempo que no lo veo. Y yo recuerdo que cuando nos fuimos de break y volvimos, ella me dice, Joel, tú no vas a creer lo que acaba de pasar. Yo voy saliendo de la tienda y me encuentro de frente con ese hombre. Y yo le pregunto, bueno, pues, ¿qué pasó? Bueno, él me dice que vayas y lleves resumen.
pero que imprima bastante resumen porque hay muchos departamentos allá en el canal. Y yo recuerdo que llevé como 20 resúmenes diferentes y fui por todos los pisos y todos los pasillos del canal y entregué resumen en todos sitios. Y entrevisté, en uno de los sitios entrevisté. Y yo recuerdo que realmente fue una entrevista no muy alentadora. Porque aquí es bien difícil si tú no tienes experiencia, 1 o 2 años de experiencia. Y yo no tenía experiencia. Y yo recuerdo que él me dijo, es que lo difícil es que te tendría que dar un training porque tú no has trabajado en esto antes. Y yo me acuerdo que me fui realmente desalentado y pues que sea lo que Dios quiera. Y recuerdo que un miércoles, el pastor estaba hablando una palabra antes de terminar. Y estaba hablando específicamente de los trabajos, de las entrevistas. Yo recuerdo que él estaba hablando de cuántas veces él fue a entrevistas de trabajo. Y él estaba hablando de cómo le iba en las entrevistas de trabajo. Y él dio una palabra esa noche, que esa palabra yo la atesoré y la hice mía. Y justamente el día después, escuche bien, el día después que el pastor da esta palabra, ese miércoles, me llaman a mi teléfono celular y era el supervisor del departamento de videotape del canal de Telemundo, diciéndome, Joel, necesito que empieces el lunes que viene. Yo les prometo que yo me quedé en una pieza, me quedé igualito que cuando el pastor me dijo que me tocaba predicar hoy. Y yo, la primera persona que llamé ese día, me acuerdo que fue a Pastor Edgar. Ha sido una bendición para mí estar aquí. Esto es una casa, literalmente es una casa de bendición. O sea, yo no sé si usted lo sabe, pero esto es una casa de bendición. Es un lugar donde se mueve la bendición del Señor. Y yo recuerdo que en estos últimos días, y yo quiero cantar un momentito, pero es algo bien cortito. Les prometo que ya voy a comenzar la prédica. Y es que en estos últimos días, no sé si usted sabe, pero no me veía mucho por acá, por la iglesia. Y es que pues los compromisos, 2 trabajos ahora mismo, porque en uno estoy como probatorio, en otro estoy permanente. Y pues no puedo dejar en uno, porque hay uno que es más seguro que el otro. Y estoy pasando por ese proceso y he estado orando al Señor, porque lo menos que yo quiero es no poder venir a la iglesia. Y me acordé de una palabra que me dieron cuando yo tenía como 17 años, una palabra que me dieron que decía, sé el tipo de persona que pueda abrir pozos en lugares desiertos. En otras palabras, sé el tipo de persona que aún en terrenos áridos, en momentos de tu vida donde, ¿sabe? No hay, parece que no va a llover nunca y parece que nada puede crecer en ese terreno árido. Sé el tipo de persona que pueda cavar y abrir pozos, aún en lugares donde es totalmente difícil, donde un lugar que es contrario, que nada puede producir ahí. Y en estos días yo me encontraba en una rutina, trabajando dos trabajos en un mismo día, 14 horas de trabajo, durmiendo muy poco, no pudiendo llegar a la iglesia. Yo recuerdo que en un momento estaba en el carro y yo dije, ¿sabes qué? Aquí mismo yo voy a crear un espacio de adoración. Y yo comencé a cantar una canción que a lo mejor usted no la conoce, pero decía así, saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. Saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. Y yo recuerdo que yo cantaba eso y le decía, es que Señor, yo siento que yo estoy preso de una rutina que no me permite realmente hablar contigo. Yo siento que estoy preso, ¿sabes? Muchas veces vivimos presos de cosas tan sencillas, pero que nos mantienen atados. Yo sentía que esa rutina no me permitía adorarle. Y cuando el salmista escribe esto, ¿sabes? El salmista escribe, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Él no estaba preso, él estaba siendo perseguido por Saúl, pero él sentía que la situación era tan grave que él no podía adorar al Señor. Era un salmista que no podía adorar, imagínese usted. Yo no sé cómo era que él lo cantaba, pero yo me acordaba de esto y le cantaba al Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Yo quiero que
por un momento, aunque no te la sepas, trata de cantarlo conmigo, trata de decirlo conmigo. Saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. Saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. Saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte y para adorarte, para adorarte y para adorarte y para adorarte. Saca mi alma de la cárcel para adorarte y para adorarte. ¿Alguien siente que no puede adorar? ¿Alguien siente que está preso de la rutina, de la enfermedad, de las desilusiones y siente como que de repente estamos presos y como que el alma no puede adorar? Decía el salmista: alma mía, alaba a Jehová, porque si tú alabas a Dios, yo encontraré la paz. Vamos, dile: y para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte. Saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. Saca mi alma. Vamos, díselo. Hay espíritu de libertad en esta mañana. Saca mi alma. Hay barrotes que están siendo rotos en esta mañana. Prisiones que están siendo abiertas en esta mañana. Mira, la situación no ha cambiado. El problema sigue estando ahí. La enfermedad sigue estando ahí. Pero tu alma está siendo liberada en esta mañana para que en medio de desiertos tú puedas abrir pozos, para que en medio del silencio tú puedas adorar, para que en medio de la enfermedad tú puedas levantar tus manos y adorar al Señor. Vamos, díselo. Oh, saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. Y saca mi alma de la cárcel para adorarte y para adorarte. Saca mi alma. Hey, saca mi alma. Hay descanso en esta mañana en la casa del Señor. Hay gente que no ha podido descansar desde hace mucho tiempo. Hay descanso en esta mañana en la casa del Señor. Aleluya. Aleluya. Dáselo más fuerte en esta hora. Dale un aplauso más fuerte. Yo quiero en esta mañana ir rápido a la palabra en este mismo ambiente. El domingo pasado el pastor daba, antes de comenzar la prédica, daba una exhortación y yo quiero hacer eco de esa exhortación. El pastor decía:
muchas veces lo que nos está pasando en nuestra vida es porque venimos a la casa del Señor y oímos la palabra, pero no escuchamos. Y yo creo que eso es muy cierto. Yo creo que escuchar es oír con atención y con intención. Entonces, cuando oímos con atención y con intención, la palabra se hace viva dentro de nosotros. La Biblia dice, la fe viene del oír y el oír de la palabra. Yo propongo que la fe y la palabra de Dios llegan a nuestra mente, luego a nuestro corazón y luego a nuestras manos. A nuestra mente, sabe que Dios es un Dios trino, un Dios Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Él dice, en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Su imagen y semejanza es que nos hizo también en 3 partes: mente, alma, cuerpo. Y la palabra pasa por esos 3 lugares. Llega a la mente, al conocimiento, cambia lo que pensamos. Y cuando cambia lo que pensamos, baja al corazón, cambia lo que sentimos. Pablo hablaba hace un tiempo atrás de esto. Y luego llega a nuestras manos. Cuando pasa por la mente y cambia lo que pensamos, cuando cambia lo que sentimos, luego llega a las manos porque cambia lo que hacemos. Entonces lo que pensábamos antes ya no lo pensamos, lo que sentíamos antes ya no lo sentimos. Yo creo que eso es lo que quería decirnos el pastor. La fe viene del oír y el oír de la palabra. La fe es que nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos hagan, sientan y piensen lo que el Padre y el cielo quiere que nosotros pensemos. Así que yo pido en esta mañana que cierre los ojos rapidito conmigo. Yo voy a orar. Señor que estás en el cielo, gracias porque nos das el privilegio de llegar hasta tu casa, Señor. Esta es tu casa, Señor. Y hoy nos sentamos a la mesa. Y en la mesa tú eres quien sirves. Y yo te pido en esta mañana, tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Yo te pido en esta mañana que nos alimentes con las palabras que salen de tu boca, Señor. Yo te pido que ninguno aquí salga insatisfecho, sino que todos sean llenos conforme a nuestra medida de fe y a tu medida de gracia, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que santifícanos en ella, Señor. En el nombre del único importante en este lugar, Jesucristo, la iglesia dice amén. Vamos rápido a la palabra del Señor. Hace un tiempo estaba viendo una entrevista y usted sabe quién es Steve Harvey. Steve Harvey es ¿verdad? Un presentador. Fue el que hace como 2 años atrás proclamó ganadora a una Miss Universe que no era y fue todo un revolú. Steve Harvey Steve Harvey hace un tiempo atrás, él tiene un programa de televisión, él da consejos a las personas y recuerdo que él estaba dando un consejo de cómo ser exitoso, un hombre que pues ha alcanzado mucho éxito en ese ambiente de la farándula. Y él daba un consejo y él decía, si tú quieres ser exitoso, yo no me acuerdo cómo él lo dijo, pero voy a parafrasearlo. Él dijo, si tú quieres ser exitoso, tienes que dejar de dormir. Tienes que levantarte bien temprano y acostarte bien tarde. Perder horas de sueño, porque, ¿verdad? Él estaba hablando a gente que vivía en Los Ángeles y en Estados Unidos, realmente quien gobierna es la bolsa de valores en New York. Y él decía, tienes que levantarte temprano porque ya en New York están despiertos y están tomando decisiones allá en la bolsa de valores. Y si tú quieres realmente alcanzar éxito, no puedes dormir. Tienes que levantarte temprano y acostarte tarde si quieres alcanzar éxito. Entonces a mí me llama la atención este tipo de consejos porque yo pienso, wow, lo que este hombre está diciendo es, ok, así es como funciona el mundo. El mundo no se detiene. Por lo tanto, él te está diciendo, tú tienes que vivir así. No te puedes detener. Siempre tienes que seguir, no puedes dormir, no puedes descansar. Y a mí me parece que el mundo en estas últimas décadas vive tan acelerado. A alguien como yo le dice, Joel, pero ¿para cuándo la novia? Testifique a alguien que esté en la misma posición. Le dicen, Joel, pero ¿para cuándo la novia? Entonces tiene la novia y te dice, Joel, pero ¿cuándo te casas? Pues vamos a casarnos para que estén contentos, te casas. Pero ¿cuándo los hijos, Joel? Cuando tienes el primer hijo lo enseñas desde pequeño, porque ya la cultura te hizo así, la cultura te enseña y tú, el hijo, no, tienes que aprender a gatear, tienes que aprender a hablar, vamos para la escuelita ya, tienes que aprender a sumar, a restar, a multiplicar ya. Mira, en grado sexto ya te están diciendo, tienes que pensar lo que tú quieres estudiar, porque ya mismo vas a salir de la escuela y tienes que saber lo que tú vas a querer. Y hay jóvenes que salen de la escuela y no saben lo que quieren. Y así sigue y se repite el ciclo otra vez. Todo es bien acelerado.
Entonces en esta mañana yo quisiera que habláramos de la fatiga emocional, la fatiga mental, la fatiga espiritual que llega a nuestras vidas porque vivimos así de acelerado. En esta mañana yo quiero que hagamos una pausa. Y ese es el tema de esta mañana. Hagamos pausa. Hay momentos en el camino que hay que detenernos porque vamos tan rápido que no nos hemos dado cuenta que el enfoque ya no está donde estaba al principio. Y de esta mañana, les decía ahorita, hay descanso en la casa del Señor y es así. Vamos a hacer pausa un momento. Hay momentos en la vida y me acordaba de esto. Hay momentos en la vida donde sí hay que actuar. Pero yo recuerdo que el papá de mi cuñada me dijo una vez, Joel, un hombre, ¿verdad? Uno de estos molletos de allá de Estados Unidos, que apenas podía hablar en español, y me dice, Joel, God works through seasons. Me decía él. Y yo le decía, sí, es verdad, es verdad. Y yo no lo entendía en el momento, pero él me decía, God works through seasons. Dios trabaja por temporadas. Y me decía, it's your job to know which season you're on. Es tu trabajo saber en qué temporada tú te encuentras. Y él me decía, hay temporadas de hacer y hay temporadas de descansar. Y en el momento que él me lo dijo, yo no lo entendí. Y hace un tiempo atrás, cuando Dios me daba esta palabra, me acordaba de sus palabras. Y hay un texto en el libro de los Salmos, capítulo 46, verso 10, un texto que muchos de nosotros conocemos. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. A mí casi no me daba ganas de predicar porque Pablo me cogió la prédica completa. O sea, Pablo hablando de los diezmos y me cogió la prédica y yo dije, bueno, pues ya yo no voy a predicar, voy a cantar y entrego. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Entonces cuando yo leía esto yo decía, espérate, es que para empezar, este tipo de texto, como seres humanos, no estoy hablando como cristianos, como seres humanos no nos gusta. Porque este texto nos dice, tienes que parar, tienes que bajarle. Y no nos gusta porque es que la cultura en que vivimos es contraria a eso que dice ese texto. Dice, estad quietos y sepan o conozcan que yo soy Dios. Y esto a mí me asombra porque se está diciendo en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento conocer a Dios implicaba seguir una serie de rituales y una serie de leyes ceremoniales que había establecidas en ese momento. Entonces a mí me asombra que en el Antiguo Testamento el salmista esté diciendo, estén quietos y conózcanme, conozcan que yo soy Dios. Entonces, para empezar, tú puedes dividir ese texto en dos partes: estad quietos, el descanso, el reposo. La segunda parte, conozcan que yo soy Dios, reconózcanme. Para conocer a Dios solo hay una manera de conocer a Dios. Si lees en el Nuevo Evangelio, dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces entendería yo, y la Biblia no se equivoca cuando dice que solamente a través del Hijo conocemos al Padre. Recuerdo una vez, yo vengo de una iglesia, verdad, que es bien conservadora en muchos aspectos y hay muchos extremos, y había gente que criticaba la teología porque decían que la letra mata y toda la cosa, y decían, no, porque es que yo no quiero estudiar teología porque para mí solamente con conocer a Jesús yo conozco al Padre. Yo les decía, pero es que eso es teología. La palabra teología es una palabra compuesta, teos y logos. Es buscando el logos del teos. Teos es Dios, logos es conocimiento de Dios. Pero hay algo mucho más interesante, y es que Juan escribe en su evangelio. Juan le escribe a los griegos, de ahí sale la palabra logos. Juan dice, en el principio era el verbo, era el logos. Y el logos para los griegos, Juan sabía por qué estaba escribiendo. Juan decía que el logos, o más bien los griegos decían que el logos era un planteamiento filosófico. Sabe que la filosofía y todos estos planteamientos vienen de la Grecia clásica. Y los griegos decían, ¿cuál es la razón de ser del ser humano? ¿Cuál es la razón del ser
de los seres humanos. ¿Por qué estamos aquí? Ponían a pajarear y a filosofar de esas cosas los griegos. Desde hace siglos atrás ellos están con esas ponderaciones. Y Juan escribe y dice, en el principio era el Logos. Lo que él está diciendo es, en el principio era la razón de ser. Y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Él está diciendo, o sea, era una pregunta lo que hacían los griegos. Ellos decían, ¿cuál es la razón de ser? Pero para Juan esto no es una cuestión de pregunta. Juan daba una contestación firme y absoluta. A mí no me parece sorpresivo que él comience el libro de este evangelio hablando de esta manera, diciéndole a los griegos, desde el principio es la razón de ser. Y la razón de ser era con Dios. Y la razón de ser es Dios. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Juan le está diciendo a ellos, no, el que ustedes crucificaron, ese era el Logos. Él es la razón de ser. Entonces, teología, Logos, para conocer al Teos. Jesús es el Logos que nos lleva hacia el Teos, que es Dios. La teología es conocer a Jesús para conocer al Padre. Entonces tenemos que mirar a Jesús. Y yo quiero que veamos varios textos. Hay una narración en los evangelios que a mí me llama muchísimo la atención y las voy a leer las dos corridas. A los chicos de media yo les di dos textos, Mateo capítulo 14 y Marcos capítulo 6. Voy a leer las dos corridas. Son dos narrativas iguales, la misma historia contada de dos puntos de perspectiva diferentes. Mateo y Marcos son libros sinópticos, escriben prácticamente las mismas narrativas. La diferencia es que son escritas para personas diferentes. Mateo escribe a los judíos, Marcos escribe a los romanos. Leo Mateo capítulo 14, verso 13. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dice, ellos no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, dice. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Marcos 6 es el mismo relato, quiero leerlo también. Dice, entonces los apóstoles, desde el verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En otras palabras, te estás volviendo loco. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ir y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Las pausas en la vida del ser humano tienen 2 funciones. Y la pausa que el Señor nos está hablando en esta mañana y la que nos enseña la Biblia tiene 2 funciones básicas. Y quiero hablar rapidito de eso.
Les prometo que no les voy a tomar mucho tiempo, creo. Descansar. Número 1, reenfocar prioridades. Eso es lo primero. Cuando comenzamos a ver, no sé si lo recuerdan, lo leí todo rápido para no tener que seguir volviendo a los versos. En el verso 13 dice que Jesús, cuando oyó lo que le contaron los discípulos, se apartó. Un poquito de contexto. ¿Qué fue lo que Jesús oyó? Que habían matado a su primo. Lo habían decapitado. A Juan, el Bautista. Entonces para nosotros son personajes bíblicos. Juan es un personaje bíblico. Jesús, otro personaje bíblico. Yo quisiera que en esta mañana no lo miremos como espectadores ni como cristianos. Vamos a mirarlo como humanos. Imagínense a Jesús. Juan y Jesús eran bastante contemporáneos. Desde pequeños se criaron juntos. Muy probablemente Juan era el único que comprendía a Jesús. Cuando Jesús le contaba cosas, no sabemos mucho de la niñez de Jesús, pero podemos inferir que Jesús era una persona incomprendida. Y muy probablemente Juan era el único que estaba ahí para él, porque Juan era el único que había sido señalado desde el vientre de su madre para una misión que era preparar el camino del Señor. Juan estuvo desde niño. Juan bautiza a Jesús. Juan inclusive, podemos ver una buena relación entre Juan y Jesús cuando Juan le dice, pero es que yo no soy digno ni siquiera de desatar tu calzado y tú me estás pidiendo que te bautice. Porque Juan sabía quién era Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue una revelación del Espíritu Santo. Imagine la relación de Jesús con Juan. Imagine el impacto que tuvo que haber tenido la noticia de que Juan murió. Pensemos como seres humanos. Era un momento triste para Jesús. Y la palabra dice que cuando Jesús oyó esto, le dijo a los discípulos, esperen aquí, que voy un momento a estar solo. Las pausas son necesarias para reenfocar prioridades y procesar sentimientos. El problema es que la religión nos ha enseñado a que a desligarnos de nuestra humanidad y creer que porque vamos a la iglesia ya nos sentimos como seres humanos. Que porque me sé la Biblia ya no siento como ser humano y no tengo los mismos padecimientos que cualquier ser humano. Entonces Jesucristo, imagínese usted Jesucristo, la divinidad hecha carne, entrando en nuestros límites de tiempo y espacio. Y necesitó un tiempo para procesar la noticia que le dijeron. Le dice, ¿sabes qué? Deme un momento. Dice que se fue solo. A estar un tiempo solo. Las pausas son necesarias. Tú no puedes vivir pensando que las emociones, como eres cristiano, ya no tienen poder sobre ti. Eres humano. Necesitamos tomar un tiempo para pausar, para detenernos y procesar emociones. Y Jesucristo, a través de la historia de Jesucristo nunca dejó que sus sentimientos pasaran a un segundo lugar. Él se comportó como un ser humano. Siendo 100% Dios, también se comportó como 100% hombre. Y no permitía que el hecho de que él supiera quién era lo cohibiera de procesar y canalizar sus emociones. Mire, piensa en el inicio del ministerio de Jesucristo. Lo bautiza Juan el Bautista y después de ahí él sale y va al desierto. Se separa en el desierto 40 días, 40 noches. Imagínese usted pasando hambre, ayunando, ¿verdad? Separado. Fue una pausa también para estar con el Padre. Satanás tentándolo. Esa es la palabra que en varias ocasiones se le aparece. Y luego que él pasa todo ese padecimiento espiritual y probablemente físico también, dice que él sale y comienza a caminar por las costas de Galilea a buscar a los que le iban a acompañar, a sus discípulos. Inmediatamente sale de eso, va a buscar a sus discípulos. Encuentra a Pedro, encuentra a todos. Dice, ven y síganme, que vamos a cambiar el mundo, que los voy a hacer pescadores de hombres. Y yo me imagino, permítame ser creativo, y yo me imagino los discípulos después de todo esto que le pasó, y probablemente
no sabemos bien qué fue lo que Jesús les contó a capacidad, pero yo me imagino ellos como que hablando entre ellos. Bueno, Él nos llamó y nos dijo que nos siguiéramos. Él estaba 40 días en un desierto y que el enemigo Satanás y que lo tentó y nos dijo que íbamos a cambiar y que el mundo y que íbamos a ser pescador de hombres. Pues vamos a ver para dónde vamos. Y yo me imagino ellos, después de todo ese acontecimiento, caminando detrás de Jesús. Y yo me imagino, porque Pedro, ¿sabes que Pedro era como que el más impulsivo de todos? Y yo me imagino a Pedro, esto no está en la Biblia, esto es una narrativa extra bíblica, pero yo me imagino a Pedro como que el único que se atrevía entre los discípulos y lo empujaron y todo, y él como que, le pregunto, ¿sí? Él le pregunta a Jesús, mira, permiso, está chévere todo eso que nos contaste, pero ¿para dónde vamos? O sea, porque nosotros estamos caminando aquí, pero ¿para dónde vamos? Y yo me imagino a Jesús contestando, mirándolo y dice, pues vamos, para una fiesta. Y ellos, para una fiesta, pero ¿y no vamos a ir que cambiar el mundo? No, voy a una fiesta de unos familiares que se van a casar, voy para allá. Las bodas de Caná, ¿se acuerdan de las bodas de Caná? Primer lugar que él visita después de irse 40 días de ayuno. Imagínense, 40 días de ayuno, por favor. Cualquiera. El primer banquete que aparezca, vamos, ¿para dónde? Fue el primer sitio donde fue Jesús. Ahora, van a ver los que son más cristianos que yo y van a decir, no, espérate. Jesús no fue ahí a pariciar. Jesús fue ahí a convertir el agua en vino. ¿Qué? A eso fue lo que Jesús fue. Pues no, le voy a decir que no, porque él mismo se lo dice a su mamá, no es mi tiempo. No me toca. Eso no fue a lo que él fue. Entonces, ¿a qué fue Jesús a esa boda? Pues a comer, a relajarse, a estar un tiempo allí. ¿No le parece a usted que Jesucristo también se divertía? Que tomaba un tiempo para pausar y disfrutar con amistades y familia. Él era un ser humano como tú y como yo. Procesaba sentimientos igual que tú, igual que yo. Inclusive les digo más, ¿no les parece que si usted se encuentra en el camino con un grupo de extraños y les dice, síganme, pues esos extraños se tienen que conocer? Si tú quieres que ellos trabajen juntos, qué mejor sitio que en una fiesta para que ellos compartan. Jesucristo fue un ser humano como tú y como yo y procesaba sus alegrías y sus tristezas también. Tenía que pasar por exactamente lo mismo que tú y yo pasamos. Jesús lloró a Lázaro. Ese versículo tiene otras implicaciones, pero lloró a Lázaro. Tenía amistades y gente que él quería. Para ir a una boda, en esos tiempos tú tenías que ser o familia o amigo de los novios. Y en esa boda estaba María también, así que podemos asumir que se estaba casando un familiar. Y él fue a compartir un tiempo. Las pausas son necesarias. Es necesario hacer pausas. A veces estamos haciendo tantas cosas y pensamos que trabajar para Dios significa dejar de privarme de hacer todo tipo de actividades recreativas y ociosas. Los excesos son malos, sí. Lo acepto, pero tu familia es reflejo del reino de Dios. Como tú te comportas con tu familia, así el mundo va a ver que es el reino de Dios. Y si tú vives la vida tan ocupado con las cosas de Dios que se te olvida atender lo que te dio Dios, entonces hay un problema. Si tú vives toda tu vida trabajando y haciendo cosas para Dios que se te olvide lo que Dios te mandó, pues entonces va a haber una deficiencia en esa familia. Entonces a veces hay que tomar una pausa y hacer como Pablo y Edna, irse para Europa. Hay que hacerlo de vez en cuando. Lo recibo sobre mi vida también, Señor. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Él necesitaba tiempo para procesar la información que le dijeron, la muerte de su primo. Y él probablemente oró. Jesús tenía una conexión con el Padre que era espectacular y probablemente estaba orando, hablando con el Padre y peleando a lo mejor. Y Señor, pero mira lo que pasó. Jesús sabía que eso era el destino de él también. La muerte le esperaba. Así que probablemente esto fue mucho más trágico para él, porque él conocía lo que le esperaba. Necesitaba un tiempo para procesar emociones. Y luego la palabra dice que él sale y habla con los discípulos.
Le dice, vamos allá donde está la multitud, y la multitud lo encuentra, y dice la palabra que él tiene compasión de la multitud. En otras palabras, cuando tú procesas hay gente, ¿sabes? Hay gente que el pastor nos dice, no, pero es que hay que tener pasión por la alma. Hay gente que no la siente porque es que no han tenido tiempo de poner su corazón en línea con el corazón de Dios y sentir lo que Dios siente por las almas que se pierden. Esas pausas son necesarias para eso. Esa pausa de separarte y estar un tiempo solo, hablar con Dios, es necesario para eso. Para comenzar a sentir lo que el Padre está sintiendo, lo que hablábamos al principio, pensar lo que el Padre piensa, hacer lo que el Padre está pidiendo que hagamos. Entonces, Jesucristo bajó de donde estaba separado, bajó enfocado. Ok, aquí está la multitud y dice la palabra, tuvo compasión de ellos y dice que comenzó a sanar a los enfermos. Imagínese usted sanar a los enfermos sabiendo que no pudiste salvar a tu primo. Sanó a los enfermos, dice la palabra de Dios, y comenzó a hablarles y a predicarles acerca del reino. Comenzó a hacer todo eso. Para eso son las pausas. Yo me acuerdo, usted se acuerda en el libro de Samuel, hay un momento donde Samuel, el pueblo de Israel pierde el arca del pacto. Los filisteos se llevan el arca del pacto. Estuvieron muchos años sin el arca del pacto. Y dice la palabra que el pueblo de Israel se apartó y comenzó a adorar otros dioses. Y de momento vieron que estaban en necesidad y acudieron a donde Samuel. Y Samuel les dice, bueno, ustedes saben lo que tienen que hacer. Voten a todos esos dioses que ustedes tienen. Vengan y pídanle perdón a Dios. Y el Señor les va a dar la victoria. Y así exactamente hicieron. Y vinieron los filisteos a querer pelear con ellos. Y ellos derrotaron a los filisteos. Y el arca volvió al pueblo de Israel. Historia larga, corta. La palabra de Dios dice que cuando sucede esto, Samuel pone una piedra como señal entre Mizpa y Sen, dice la palabra de Dios. En otras palabras, yo me imagino a Samuel caminando de Mizpa hacia Sen y a mitad de camino deteniéndose y puso una piedra como señal. La piedra llevaba por nombre Ebenezer. Ebenezer significa piedra de ayuda. Y él pone esa piedra ahí diciendo, hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó. Ese momento en la vida de Samuel es una pausa. Después de todo lo que pasó y sabiendo él todo lo que le esperaba, era una pausa para él. Él estaba diciendo, wow, mira todo lo que enfrentamos. Hasta aquí me ayudó Dios. Mucha gente lee esto y dice, bueno, hasta aquí nos ayudó Dios significa que hasta aquí llegué. Aquí se acabó. Eso no es lo que estaba diciendo Samuel. Samuel estaba poniendo la piedra entre Mizpa y Sen y estaba diciendo, si Dios me ayudó desde allá hasta acá, ese mismo Dios que me ayudó de allá hasta acá, es el mismo Dios que me ayudará de aquí hasta el camino que me queda. Yo necesito que alguien entienda en esta mañana que las pausas son necesarias para mirar un momento hacia atrás. Yo necesito que te detengas un momento en esta mañana y mires lo que quedó atrás, no para que vuelvas. Yo necesito que solamente tú veas. ¿Sabes? Hay algunos de ustedes aquí que no deberían estar aquí y están aquí en esta mañana. Hay algunos de nosotros que no deberíamos estar vivos y estamos aquí. Detente un momento en esta mañana. Mira hacia atrás, mira de dónde Dios te ha traído. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Ese mismo Dios que te llevó de allá hasta acá es el mismo Dios que te va a dirigir a donde tienes que estar. ¿Sabes? Detente un momento para que entiendas que el Dios que te trae es un Dios inmutable. Es el mismo que te llevará. Pasan los días, pasan los años. Probablemente las enfermedades no se vayan. A lo mejor los problemas sigan. Pero el mismo que te trajo es el mismo que te llevará a tu destino. Entonces las pausas son necesarias para reenfocar. Vine de allá. ¿A dónde Dios quiere que yo vaya? Voy hacia allá. Hay gente en esta mañana que necesita detenerse para reenfocarse. Para volver a ver cuál era la meta. Esa meta que el Señor te habló desde el principio. Eso que ya el Señor te había prometido desde el principio y tú de repente por tantas cosas de la vida se te había olvidado. Pues eso que el Señor te habló, eso se va a cumplir. Y eso era lo que
Esa era la declaración de Samuel cuando puso la piedra entre Mizpa y Sen. Ahora, hay una segunda razón por la que hacemos pausas. La segunda razón es para descansar. ¿No le parece a usted que se nos hace bien difícil descansar últimamente? Este mundo vive tan a prisa que se nos hace tan difícil descansar. Porque el descanso es contrario a la cultura que vivimos. Como le dije, ese es el consejo que dan. No descanse, no duerma, prívate de sueño. Ese es el consejo. Hay prisa, tienes que avanzar porque te van a comer los dulces. Tú estás a los 23 años y tú todavía estás haciendo tu bachillerato. Ya eso es para que tuvieras 2 doctorados. Que tú tienes 27 años y no tienes novio y no te vas a casar. Ya es para que tú fueras por el 4º hijo. ¿No les parece que el mundo vive demasiado a prisa y que necesitamos descansar? ¿Qué te hace pensar? Es que esto me llega ahora del cielo, eso no estaba en el bosquejo. ¿Qué te hace pensar a ti que el Dios que creó todas las cosas, el Dios que no se cansa, al 7º día de la creación, descansó? Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que tú no necesitas descansar? Si el Dios que creó todas las cosas reposó. Hay gente que no ha logrado entrar al reposo del Señor y llevan años en la iglesia y no han podido descansar todavía en Dios. Porque la cultura de este mundo nos ha ahogado de tal manera que no hemos podido descansar. Entonces, rapidito, eso es el descanso. El viernes hablaban de la gracia y un análisis brutal acerca de la historia de Mefiboset. Y hablaban de la gracia. Y el descanso es un aspecto de la gracia. Si el pastor decidiera y dice, vamos a hacer una serie de prédicas solamente de la gracia, podríamos estar un año completo hablando de distintos aspectos de la gracia. El descanso es un aspecto de la gracia. Y el espíritu de religiosidad no permite que tú puedas descansar. Yo voy a repetir eso otra vez. El espíritu de religiosidad no permite que tú puedas descansar. Lo que pasa es que el espíritu de religiosidad dice, tienes que hacer, mientras la gracia te dice, descansa. Y en esta mañana hay gente que no ha podido descansar. Y yo me pongo a mí de ejemplo porque por mucho tiempo viví atado al espíritu de religiosidad. Y hay jóvenes que no están en la iglesia hoy porque se fatigaron. Fue demasiado. Es que las reglas eran demasiadas, las expectativas eran demasiadas. Se proyectaron tantas cosas sobre ellos. Una carga de expectativas que llevaban y se cansaron. Se cansaron, se fatigaron. Hoy no están. Porque aunque predicábamos gracia, practicábamos la ley. Y aunque predicábamos la gracia, les poníamos un peso innecesario encima. Y se fatigaron. Ellos necesitaban la gracia. Ellos necesitan la gracia. Porque la gracia los va a hacer descansar. Yo podría predicar aquí, me da mucho sentimiento porque he visto tantos casos. Gente que me ayudó a mí a comenzar en el Señor, a dar mis primeros pasos en el evangelio. Y hoy no están porque se fatigaron. El descanso, la pausa es para descansar. Jesucristo le pregunta a los discípulos, ustedes le tienen que dar de comer a esta gente. Le dice, ¿hay algo para alimentar a esta multitud? Porque ya es tarde. Los discípulos, es que aquí no hay nada. Dile que se vayan. Y Jesús le dice, no. Es el trabajo de ustedes alimentar la multitud. No sé con quién Dios está hablando en esta mañana, pero es el trabajo de nosotros alimentar la multitud. Y es muy fácil despacharlo, pero el Señor dice, no. Ustedes le tienen que dar de comer. Ahora, yo sé lo que tú estás diciendo, pero es que es difícil. ¿Qué? A este mundo, con tantas necesidades y tantos retos que tiene este mundo,
retos de identidad, retos de económicos, retos en tantos aspectos. Darle algo a este mundo es difícil. Mejor que se vayan y busquen apoyo en otro lugar. Y el Señor dice, no. Les toca a ustedes alimentar la multitud. Entonces, a veces pareciera que, o sea, hay un dicho bien famoso por ahí, que Dios no nos da cargas que nosotros no podamos llevar, y yo he comprobado que eso es mentira. Y perdone si alguien lo ha dicho, pero yo he comprobado que eso es mentira. Dios me ha dado tantas cosas que yo no puedo hacer. Dios me puede hacer, mira, me puso a predicar hoy. Y yo, Señor, pero lo digo en broma. Pero Dios me ha dado tantas cosas. Ha puesto tantas cargas sobre mí que yo digo, Señor, pero es que yo no puedo. ¿No te has sentido a veces así? Que como que Dios no te saca el puño de la cara y tú dices, pero Señor, dame un breakcito, dame un chance. Hay alguien que dijo que sus mejores guerras Dios se las da a los mejores soldados, y hay gente que dice, diache, pues Dios se cree que yo soy Rambo o algo así, porque mira, cógelo suave. Entonces, yo pienso que es mentira. Yo pienso que Dios a veces nos da cosas que no podemos hacer. Y Dios le dio un trabajo a los discípulos que ellos no podían hacer. Él lo sabía, no tenían el dinero, los recursos. ¿Cómo tú ibas a alimentar 5,000 personas? En un momento donde se contaban solamente los hombres, ni hablemos de las mujeres y los niños que podrían haber estado allí. Probablemente eran muchos más. Probablemente era el doble de lo que dice. Aspectos culturales se contaban los hombres solamente. Entonces, ¿cómo alimentamos esa multitud? Jesús le dice, ¿hay algo por ahí para darle de comer a esta gente? Y los discípulos le dicen, hay una canastita ahí con unos panes y unos peces. Y aquí es punto clave en esta palabra. Ellos no podían alimentar a la multitud con esa canastita. O sea, la realidad, era imposible. Pero Jesús hace un llamado que nos hace a nosotros en esta mañana. Jesús les dice, tráiganmelo. Yo voy a repetirlo una vez más y me voy a bajar de aquí. Jesús le dice a los discípulos, sí, está bien, es imposible en tus manos. ¿Te atreves a ponerlo en las mías? Yo necesito que alguien entienda esta palabra. Lo que pasa es que mientras esté en tus manos, no vas a poder hacer nada. Sí, hay cosas que Dios pone en tu vida que son imposibles para tú hacerlas, porque el Señor no quiere que tú las lleves en tus manos. El Señor te está diciendo, tráemelas a mí, ponlas en mis manos. Si lo sueltas, dice el Señor, yo me encargo. ¿Alguien necesita escuchar esta palabra en esta mañana? Si te atreves a soltarlo un momento en mis manos, yo me encargo. Vamos, descansa, tómate un momento en este round, que yo peleo este round. Vamos, alguien que se atreva a detener un momento y decir, está bien, ya no puedo, me quito. Vamos, tag team, entra tú que ahora yo descanso. Vamos, alguien se atreve en esta hora a levantar manos y decir, Señor, me atrevo a entregarte todo. Sí, porque es que hay gente que no se atreve, porque es que piensa que en sus manos es que las cosas están seguras. Mientras yo controle todo, Pablo hablaba ahorita del control, por eso digo que me robó la prédica, porque Pablo decía ahorita, mientras está en nuestras manos, creemos que ahí todo está bien. Y no nos atrevemos a soltar mi agenda. No, mi agenda la tengo que controlar yo. Mi agenda la tengo que controlar yo, porque si alguien me toca esa agenda, se descuadra. Ya yo tengo esa agenda hecha hasta diciembre. Mi relación, no, yo no la voy a poner en manos de Dios, ¿no? Que alguien se meta, no, ahí eso es yo y ella, y ya. Nadie se mete ahí. Mi finanza, que me están pidiendo diezmo en la iglesia, no. Soltar lo que es mío. Fatigado. Estamos fatigados, con el agua hasta el cuello. Ya, no puedo con esta situación económica que está pasando en mi vida. Estoy teniendo tantos problemas familiares. Señor, pero ¿qué está pasando en mi vida? Y el Señor diciéndote, mira, pero descansa. Y tú, no, Señor, pero es que yo no puedo. Mira, estoy tratando de hacer esto y lo otro. Y el Señor, mira, cógelo suave. Y no, pero Señor, es que estoy haciendo esto, lo otro. Señor, no puedo. Sí, pero descansa. No, Señor, es que esto y lo otro. Y el Señor te está diciendo, wow,
Descansa. Descansa. Ponlo en mis manos. Ponlo en mis manos. Y mire lo que Jesucristo dice. Ya voy a terminar con esto. Jesucristo le dice: díganle a la multitud. El Señor tiene control de todas las cosas en esta mañana. Él le dice: díganle a la multitud que se recuesten sobre la hierba. ¿Hay alguien que puede entender lo que el Espíritu está hablando en esta mañana? Jesucristo le dice: wow, relax. Dile que se acuesten ahí, que ya mismo preparamos la comida. No es casualidad, y les prometo que ya no tenía idea de lo que yo iba a predicar hoy, que al principio del culto la pastora dijera: Jehová es mi pastor, nada y en lugares me hará. Jesús le dice: recuéstense sobre las hierbas, descansen, entren en el reposo. Jesucristo tenía, y perdóneme por el comentario, pero yo creo que Jesucristo tenía una mala costumbre de descansar cuando nosotros como seres humanos pensaríamos que no se debería descansar. En un momento como ese yo estaría histérico y Jesús está diciendo: descansen. ¿Ustedes se acuerdan? Y voy a terminar ya, ahora sí voy a terminar. ¿Ustedes se acuerdan en la tempestad? Jesucristo durmiendo en un barco. Y la tempestad y huracán Dorian, María y Katrina mezclado allí en un charquito de agua allí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y Jesús durmiendo. Los discípulos ahí afanados, subiendo las velas y qué sé yo, sacando, escondiendo las redes, guardando las cosas, ahogándose a lo mejor algunos. Y Jesucristo ahí, relax, tirado para atrás. Pero ¿cuál fue la palabra que Jesús dio antes de que se subieran a la barca? Yo necesito que tú entiendas en esta hora que Dios en el principio ya habló una palabra. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Benecer, de donde Él nos trajo? En el principio Él dio la palabra y dijo: vamos a pasar al otro lado. Esa fue la palabra que dio Jesús. Entonces Jesús dice: ya yo hablé. Ya yo dije, hablé con autoridad y dije: vamos a pasar al otro lado. Como ya Él habló con autoridad, yo voy a dormir. Yo voy a descansar. Yo no tengo que temer. O sea, se va a levantar el mar, se va a levantar todo lo que se levante, pero ya Él habló y Él dijo: vamos a pasar al otro lado. Alguien que crea en esta mañana y se pueda poner de pie y decir: Él nos va a llevar al otro lado. Él nos va a llevar al otro lado. Él nos va a llevar al otro lado. Entonces las pausas son para dos cosas: nos reenfocamos y descansamos. Yo quiero hablar con gente hoy que ni está enfocada ni ha podido descansar. Con ellos quiero hablar en esta mañana y decirte una cosa: tu enfermedad, voy a serte honesto en esta mañana, a lo mejor mañana todavía va a estar ahí. Y a lo mejor en esta mañana Dios no quiere cambiar esa circunstancia de tu vida. Voy a repetir: Dios no quiere cambiar esa circunstancia de tu vida. En otras palabras, no quiere cambiar lo que te rodea. Él quiere cambiar lo que está dentro de ti. Él quiere que tú puedas tener calma aún en medio de la tempestad, aún en medio de esos momentos tan difíciles, que tú puedas descansar. Yo creo en un Dios que hace milagros y yo creo en un Dios sanador. Oiga bien. Pero antes de todo eso, creo en un Dios en el que puedo descansar. Y tú llegaste hoy en esta mañana a la casa del Padre. En la casa del Padre hay descanso. En la casa del Padre podemos descansar. Y si hay alguien, todo espíritu de ansiedad en esta mañana se tiene que ir en esta hora. Todo espíritu de inseguridad en esta mañana se tiene que ir.
Porque hoy estamos en el territorio del Padre. En el territorio del Padre hay descanso. El pueblo de Israel en Egipto, trabajando para otra persona, esclavos de un sistema. ¿No le parece que nosotros vivimos a veces esclavos de un sistema como lo estaba Israel? Claro, a lo mejor nosotros no tenemos cadenas que nos atan, literalmente, pero nos atan nuestros compromisos económicos. Nos atan compromisos que nos alejan de Dios. Y el mensaje del Señor es, para el pueblo de Israel era, tú puedes dejar de trabajar. Tú puedes dejar de hacer eso. El Señor les decía, estén quietos y conózcanme. Conocemos a Dios a través de Jesús. Y Jesús es el descanso. Él es descanso. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados, cargados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo, porque lo que pasa es que el que ustedes están llevando pesa demasiado, pero el mío es ligero, es fácil de llevar. En esta hora yo quiero hablar también con los que nos escuchan a distancia. Quizás hay alguien que sintonizó en esta mañana sin mucha esperanza de que iba a pasar y a lo mejor pensando que era una pura casualidad conectarse en esta mañana. Y yo quiero dejarte una palabra de parte del Señor. El descanso está ahí para ti. Tú puedes descansar, puedes dejar de trabajar, puedes dejar de vivir ajetreado. Tú puedes hacerlo. Solamente tienes que atrever a soltar todas esas cosas y ponerle en las manos de Dios. Se puede dejar de trabajar y de vivir afanado. No es que no vas a hacer nada con tu vida, pero hay gente que cree que mientras más hago, más crezco. Y el pastor me puede ayudar aquí, el pastor que sabe, que hace sus rutinas de ejercicio. ¿Qué es lo que te dicen los preparadores físicos? Los músculos no crecen cuando estás haciendo fuerza. ¿Cuándo crecen? Cuando descansas. Jesús le dijo, ustedes se afanan como si le pudieran añadir a su estatura. No van a crecer así. Descansen. Pueden descansar. El pastor me hablaba ahorita y fue el Espíritu. Es una alabanza, una adoración que a mí me encanta. Y dice, y tu bien y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu bien y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Antes de terminar con la transmisión, queremos que hagas una oración con nosotros. Y esta oración es descanso. El descanso comienza con esta oración. Y vamos a repetir esta oración con todos ustedes que nos están viendo por Facebook Live. Repite con nosotros. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, tú eres salvo, recibe descanso. Conéctate nuevamente con nosotros el próximo miércoles a las 8 de la noche. Bendiciones para todos.